¿Viables o contradictorios? El decálogo de exigencias de la CONAIE visto individualmente podría tener sentido, pero en su conjunto resulta inaplicable. ¿Se lo puede corregir? ¿Tiene el país las condiciones económicas para cumplir, para acceder a ello? Lo vamos a analizar con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, buenos días. Economista, 22.000 millones de dólares se han destinado del 2014 al 2021. Usted registraba esta cifra para subsidiar combustibles. 2.800 millones de dólares promedio por año. Con ese antecedente, el punto 1 de la CONAIE, bajar el precio de la gasolina y el diésel, ¿tiene sentido destinarle más plata al subsidio de los combustibles? Sí, haría mucho más sentido que le pidan que parte de ese subsidio de lo que se está ahorrando el gobierno vaya hacia ciertos sectores, porque cada 10 centavos en el diésel son 140 millones de dólares al año de subsidio. Cada 10 centavos en la gasolina extra y eco son 120 millones de dólares al año. Es decir, si uno dijera más bien que esa plata que se está ahorrando el Estado, en esa parte al menos de subsidio, puede destinarse a otros sectores, haría sentido. Pero decir, haz el hueco más grande, que este año va a ser 3.000 millones de dólares, hazlo más grande para que el Estado siga perdiendo plata y que se compense vía impuestos, no tiene ningún sentido. Ahora, la focalización de la que se viene hablando desde hace un montón de tiempo, pero que nadie se ha interesado en implementar, es una salida, quizás, economista, cupos de consumo, precios diferenciados, qué sé yo. Es que cuando la focalización implica poner a precio internacional a todo el mundo, menos a los focalizados, ahí hace sentido. Pero si la focalización es bajarle del precio subsidiado aún más a los que tienen que tener una gasolina, un diésel subsidiado, no tiene mucho sentido. Hay que trabajar y ver la realidad. Hoy día, internacionalmente, el diésel está arriba de $2 sobre el precio nuestro. Quizás hay que hacer algún correctivo, pero más que nada es asignando recursos a ciertos sectores con ese ahorro que hemos tenido. Precios de sustentación al productor pide la CONAIE, pero también precios bajos para el consumidor y encima control de la inflación. ¿Cómo se conjugan estas tres cosas o no y cómo? Sí, ahí hay ese conflicto, ¿no? Y aparte hay un elemento adicional. La subida de los precios ahora no es un tema local, no es un tema doméstico, es un tema internacional. Ocurre por la guerra, ocurre por el tema de la inflación que ya venía pegando el año pasado en Estados Unidos más del 5%, a nosotros nos pegó apenas 1.9%, en Europa este año va a estar arriba del 7%, igual que Estados Unidos, a nosotros nos va a costar una inflación de 5%. Van a haber deterioros en los precios, pero no es un tema que solo se corrige domésticamente, y tratar de decir, ponme mejor precio a mí y controla el resto, tampoco es mucho sentido. Los pedidos de la CONAIE de inversión, pago de deuda del IES, destinar más dinero a los subsidios, todo es plata, plata, plata. ¿Y hay de dónde obtener esos recursos? Pero mira, en esa parte hay una lógica correcta. Págale al Seguro Social, es adecuado. El gobierno empezó a pagarle ya 140 millones hace unas cuantas semanas, pero son más de 4.000, 5.000 millones de dólares que tiene que pagar la Seguridad Social. Tiene que pagar atrasos el gobierno en el presupuesto del Estado de este año y del año pasado, atrasos por 4.000 millones de dólares. Tiene que empezar a pagar el gobierno. El gobierno empezó a pagar hace 5 meses. Inversión pública, tiene que hacerla así. Debería estar ya en 700 millones de inversión pública y va en 250. Hay cosas que los dos puntos que tienen sentido. Esta de acá, inversión pública, pago de seguridad social, tiene total sentido. Mucho se habla de la reserva internacional, de los 8.000 millones de dólares que están allí, que por qué no se los invierte en la gente. El gobierno dice que esa plata no es suya y que ni que fuera socialista del siglo XXI para andar cogiéndose lo que no es de uno. ¿Qué tan cierto es esto de que esos recursos no se pueden tocar, economista, que no se pueden invertir en las múltiples necesidades que tiene el país? Ese es un tema importante. La reserva no entra en los 10 puntos del pedido de la CONAIE. ¿Por qué? Porque quizás entienden que por ahí no es la cosa, hay temas más políticos que algo más sencillo de explicar. Pero mira que en la reserva son 8.000 millones, de los cuales 1.800 millones es del gobierno en la cuenta corriente única, 1.800 millones de los municipios para usarlos para ellos, 5.000 millones del encaje bancario que ha venido bajando, porque la banca se ha dado cuenta que tener esa plata en exceso en el encaje bancario molesta a la economía, hace ruido, por lo tanto ha venido utilizándola para efectos de dar más crédito. Una última cosa, economista. El gobierno ha cometido errores sin duda. En lo económico, ¿cuál considera usted que es el mayor pasivo de Guillermo Lasso?
el obsesionarse con el Fondo Monetario, el obsesionarse con el tema de control del déficit fiscal por lograr estos últimos 1.000 millones de dólares que el director del Fondo Monetario inclusive no le ha puesto la fecha para el mes de junio, quizás la ha pospuesto para el mes de julio, hasta ver cómo termina esta situación, pero la obsesión con el Fondo Monetario y la obsesión con el gasto y el déficit creo que es el mayor pecado del gobierno. Hay cosas que corregir sin duda, pero todo con la Constitución en la mano, todo por la vía democrática. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín.